Hydrodiction reticulatum es un alga verde, clorofita, de agua dulce con características distintivas que facilitan su identificación y clasificación. Forma redes macroscópicas que pueden medir varios centímetros de longitud. Y un dato curioso, ha sido mencionada en la literatura china antigua, siendo posiblemente el primer registro escrito de un alga específica. Las células son cilíndricas y se unen por sus extremos de 3 en 3 para formar una red de malla pentagonal. Está muy extendida en estanques y zanjas de agua de movimiento lento y prospera en aguas alcalinas, carbonatadas. Esta alga única es capaz de reproducirse muy rápidamente, porque cada célula de la red produce, a su vez, una nueva red cilíndrica de pequeñas células dentro de ella. Al escapar, esta nueva red se agranda enormemente, y cada célula vuelve a producir una red. De ahí, ocasionalmente, su desarrollo masivo. Streble lo explica de la mejor manera posible. En una célula se originan hasta 20.000 zoósporas que se ordenan inmediatamente, dentro de la célula madre, en una red en miniatura. La membrana de la célula madre se deshace y desgarra, liberando la nueva red que crece rápidamente. En resumen, Hydrodiction reticulatum es un alga verde filamentosa con forma de red que la hace fácilmente identificable, y que impacta por la originalidad y belleza de su conformación.